Gente común y caminar, gente común para avanzar, gente común por la razón, gente común en movimiento. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Movimiento de los comunes. Teníamos un país que en muchos casos era un ejemplo para gran parte del mundo, donde la vida era tranquila, agradable, linda de ser vivida, disfrutable. Sin grandes sobresaltos, teníamos la tranquilidad característica de los pueblos de nuestro interior, pero aquí también en Montevideo. Todo era más lento, más pausado. Cada uno cumpliendo con sus responsabilidades, ayudando al otro cuando era necesario y disfrutando con la familia los tiempos libres. Cumpliendo con sus responsabilidades, educando a sus hijos, cuidando a los abuelos, siendo buenos ciudadanos. Saludando y conversando con cada vecino del barrio, con todos, a todos los conocíamos y todos nos conocían. Cuando alguno debía faltar unos días de su casa por negocios o porque se iba de vacaciones, el resto se la cuidábamos. A nadie se le pasaba por la cabeza aprovechar la oportunidad para robarse algo de la casa del vecino ausente. No había necesidad porque en todas las familias se trabajaba y ese era uno de nuestros orgullos. Nos valíamos por nosotros mismos. Y porque además no había llegado aún la sociedad de consumo a nuestro entorno, no estábamos pendientes de la última novedad para salir corriendo a comprarla. Esa necesidad de tener cosas nuevas aún no la habíamos incorporado. Eso vino después. En aquella época vivíamos con lo que teníamos. Éramos felices de esa manera. Además, los artículos duraban años, las heladeras, las cocinas, los vehículos, algunos con sus muchas décadas a cuestas, siguen todavía recorriendo nuestras calles. Cuánta nostalgia cuando los vemos pasar. Las cosas las hacían de buena calidad para que duraran muchísimo tiempo. Después, los fabricantes se dieron cuenta que de esa manera alguien compraba, por ejemplo, una heladera y esta le duraba toda la vida, lo que no era bueno para quien fabricaba esos artículos. Entonces, se dieron cuenta que bajando la calidad, bajaban el precio y además aumentaba la rotación de artículos. Cada pocos años teníamos que cambiar la heladera porque ya no era de tan buena calidad. Le habían bajado a los artículos su vida útil, sus años de vida y con eso lograban que se vendieran más unidades. La mayor parte de los artículos que se consumían eran producidos por nosotros mismos, eran industria nacional, decíamos con orgullo, a quien nos quisiera escuchar, teníamos un hermoso país, era nuestro, nosotros y nuestros antepasados lo habíamos construido con la ayuda de los inmigrantes y era nuestra responsabilidad cuidarlo y entregarlo en las mejores condiciones a nuestros hijos. Aquellos inmigrantes que llegaron por aquellos tiempos no recibían tarjetas del MIDES ni ningún beneficio del Estado, tampoco lo pedían. Ellos la peleaban codo a codo al lado nuestro, no tenían ventajas extras. Estábamos orgullosos del país que teníamos. Nadie admiraba ideologías extranjeras. ¿Para qué? La nuestra era la mejor, si hasta campeones del mundo en fútbol éramos, y no una vez, sino 4 lo habíamos sido. Nuestros padres trabajaban porque en este país había trabajo para todos y como todos teníamos incorporado el hábito de trabajar,
No había familias que vivieran en la indigencia, porque todos trabajaban y los pobres eran muy pocos. En aquel país el trabajo y el estudio eran las mejores políticas sociales. Nadie pedía ayuda del Estado porque sabían que trabajando no la necesitaban. Se sentían mejor de esa manera, cada uno valiéndose por sí mismo. Esta forma de independencia con que se encaraba la vida nos hacía sentir bien. El Estado nos daba la educación, la salud y la seguridad, con eso nos conformábamos. A la gente le gustaba trabajar para después disfrutar el fruto de ese trabajo. En ese aspecto eran bastante egoístas. Ellos cuidaban su trabajo y también a las empresas que le daban la posibilidad de trabajar. Nadie hablaba de lucha de clases ni de que unos eran los enemigos de los otros. Las diferencias entre patrones y obreros se resolvían hablando y solo en contadas ocasiones se llegaba a la huelga o a despidos arbitrarios. Las diferencias se prefería hablarlas antes de que pasaran a mayores. Las situaciones de enfrentamiento a nadie le servían. En eso éramos diferentes a los tiempos que corren hoy. El Estado había invadido toda actividad laboral con leyes y reglamentos que prohibían los abusos. Pero los prohibían de ambas partes. Ni los obreros ni los patrones podían sacar ventajas en esta relación. El Estado estaba alerta y, de ser necesario, intervenía. Estaba muy cerca de la gente y sus problemas. En esto también había diferencias con el Uruguay de hoy, donde en muchos casos el Estado está ausente por estos días. Claro, después las cosas se fueron complicando un poco. Primero se le sacaron los beneficios a las industrias uruguayas. Después fueron aumentando el costo del Estado y la corrupción también. Después unos iluminados nos metieron en el Mercosur, lo que invadió nuestro mercado de artículos argentinos y brasileros. Y por último nos invadieron los productos chinos, terminando con casi toda nuestra industria nacional. Artículos estos de baja calidad, pero muy económicos. De todas formas, ya a esa altura había poco trabajo y la mayoría con sueldos muy bajos, por lo que hasta nos veíamos impedidos de comprar esos artículos chinos. Hoy, como hay poco trabajo por la desaparición de gran parte de la industria nacional y con sueldos muy bajos, ni siquiera podemos comprar esos artículos chinos por más baratos que sean. Además, esos pocos trabajos disponibles hoy hay que compartirlo con los venezolanos, cubanos y dominicanos que llegan al país huyendo de la miseria de sus propios países. Las relaciones dentro de la familia también eran un poco diferentes. ¿Eran mejores que las actuales? Bueno, eran diferentes. Los padres se encargaban de la educación de sus hijos y esto no tenía dos opiniones. Recuerdo que cuando de chico nos poníamos un tanto rebelde, los mayores enseguida nos decían el popular: hacele caso a tus padres. Nadie interfería en esa educación, ni los otros familiares, ni los vecinos, y mucho menos el Estado. El Estado, por medio de la escuela o el liceo, completaba nuestra enseñanza, pero nos daba otro tipo de educación. Nos enseñaban a escribir sin faltas, a hacer cuentas o sobre geografía o historia. Pero los principios éticos, la base que nos acompañaría toda la vida, eso salía de nuestra casa. El Estado en eso no se metía. Y mucho menos en la información sobre la sexualidad. De eso se encargaban únicamente nuestros padres. Ellos decidían qué tipo de información debías darnos y en qué momento de nuestra vida. Imagínese un extraño hablando a nuestros hijos sobre sexualidad.
en aquella época era inaceptable. De eso se encargaban los padres, como ya dije, y punto. Dentro del hogar, por lo general, el padre era el que trabajaba y la madre se encargaba de todas las tareas domésticas y también de nuestra educación, cosa no menor, por cierto. Era con nuestra madre con quien pasábamos la mayor parte del tiempo. Teníamos que hacerle caso, ser educados y portarnos bien, porque de lo contrario corríamos el riesgo de recibir un zapatillazo. Claro, la mayor parte de las veces todo quedaba en una amenaza, el zapatillazo casi nunca llegaba, pero por las dudas nos portábamos bien. A esa zapatilla o al temor de que se usara es que con los años fuimos personas de bien, que estudiamos o trabajamos o ambas cosas, y eso nos sirvió para forjarnos un futuro y luego volver a repetir la historia con nuestros hijos. La repetición de esta historia en miles de hogares fue construyendo el país. Aquella vieja zapatilla a la que mucho le debemos, con el tiempo la sustituyeron por los psicoanalistas y los derechos de los niños y muchas otras teorías nobles que quisieron meterse en nuestra familia para corregir, según ellos, nuestros errores, pero con sus teorías progresistas terminaron echando a perder mucho de lo que se había construido. Solo con ver la forma en que niños muy pequeños se dirigen a sus padres por estos días es suficiente para darse cuenta del fracaso de estas nuevas teorías. Algún día alguien debería proponer hacer el monumento a la zapatilla. ¿Cuántos hombres y mujeres de bien salieron por temor a ella? Ahora voy a hablar de los abuelos. Los nietos los queríamos muchos, ellos eran nuestros compinches. Me acuerdo cuando le pedía alguna cosa que se salía de las reglas, ellos a veces te la daban, pero atrás venía el famoso "no le cuentes a tus padres". En aquella sociedad de tiempo atrás a los abuelos se los tenía muy en cuenta, se los consultaba sobre todos los puntos, sobre trabajo, estudio, los amigos, para que te cuenten un cuento fantástico y también en los temas del amor. Ellos siempre tenían una respuesta para todo y les gustaba transmitir sus experiencias a los demás. A mí me gustaba preguntarles cómo era la vida de antes cuando ellos eran chicos. Los abuelos vivían con nosotros aunque fuesen muy viejitos, aunque estuviesen enfermos. Todos los ayudábamos con sus tareas personales. A nadie se le ocurriría ponerlos en una casa de salud. Ellos eran parte de la familia. Los queríamos mucho, no era como pasa por estos días que se los utiliza para dejarle los nietos chicos para que los cuiden o que colaboren con las tareas de la casa. En esto, antes, también las cosas eran distintas. El tema de la seguridad también era muy distinto. Había muchos menos presos que en estos días. Como ya dije, la gente prefería trabajar que andar robando para vivir. Claro, las leyes eran más estrictas. No se podía negociar la libertad como pasa desde hace poco tiempo. Había que cumplir la condena y en la cárcel había que trabajar. Mi abuelo siempre nos contaba que, por ejemplo, los bancos de las escuelas los arreglaban los presos en la cárcel. También ellos hacían los adoquines de las calles. Antes la mayoría de las calles eran de adoquines, hoy quedan pocas, pero todavía hay unas cuantas. Las cárceles de aquellos tiempos eran controladas por los policías. Mire usted si van a andar los presos sueltos dentro de la cárcel, y menos aún atacándose entre ellos. De pasar esto, los policías intervenían inmediatamente.
Yo recuerdo cuando iba a pasar varios días de mis vacaciones a la casa de mis abuelos en enero o febrero, pleno verano. De tardecita, todos los vecinos se sentaban en la vereda a tomar mate, leer el diario, escuchar la radio o a conversar. Los niños jugábamos tranquilos ante la mirada atenta de los adultos. Imagínate ahora sentarte de tardecita en la vereda con la puerta de tu casa abierta. ¿Cuánto tiempo pasará antes que se te meta alguno para adentro? Por estos tiempos eso es impensable. Un tema muy de moda por estos días es el de la ecología. Recientemente el gobierno le puso un impuesto a las bolsitas de nylon. Ahora te las cobran. Es comprensible la preocupación actual por los temas ecológicos, porque en los últimos tiempos se ha contaminado el planeta como nunca en toda la historia. ¿Y vos sabés que el planeta te pasa factura? Si lo tratás bien, él te trata bien, pero si lo tratás mal, el planeta te pasa la factura, te cobra el daño que le haces. Por ejemplo, si no cuidamos los ríos, el planeta te devuelve agua contaminada, así de simple. Lo mismo pasa con el aire y con la tierra. El planeta te devuelve lo que recibe. En el Uruguay actual nos merecemos que se nos pase factura. Lo llenamos de plantas de celulosa con su contaminación respectiva. Dejamos de plantar alimentos para llenar nuestros campos de eucaliptus, como si los eucaliptus se comieran. Realmente cuando analizamos estas decisiones que toman quienes gobiernan nuestros países, nos queda la duda si están gobernando para los uruguayos o para quién lo estarán haciendo. Antes estos problemas no existían. En aquel Uruguay del que te estaba contando, a nadie se le hubiese ocurrido poner plantas de celulosa, y menos aún dejar de cosechar alimentos para entregar esas tierras para plantar eucaliptus. Si alguien lo hubiese propuesto, seguramente recibiría el rechazo de toda la población. Bueno, hay otra cosa que olvidé decirte. En aquella época la gente estaba informado de los temas políticos y por eso sabían lo que votaban, porque entendían que la política estaba en todos lados y si no sabías de política, como que quedabas por fuera de las cosas que pasaban en el país. Además también existe en estos días el problema de la basura. Todos los países en distintas medidas tiran basura a los cursos de agua, la que indefectiblemente termina en los océanos. Uno de los mayores problemas de estos tiempos es la cantidad de bolsas de nylon, de botellas de plástico, de lata, de cubiertas de automóviles y otros elementos similares. Una bolsa de nylon demora entre 50 y 100 años en desintegrarse, mientras que una botella de plástico necesita cerca de 1000 años. Son millones de bolsas y botellas que se tiran por día al planeta. El daño que ocasionan estos desechos en la fauna marina es incalculable. Pero estos son problemas de esta época. En el Uruguay del pasado nadie hablaba de contaminación ni de cuidar el planeta, porque la contaminación era casi inexistente, sin duda que era otro tiempo. El nylon no se usaba. Cuando íbamos al almacén, porque los supermercados tampoco existían, esos vinieron más acá en el tiempo. Ningún artículo venía envuelto en nylon. Todo venía a granel y el almacenero te pesaba la cantidad que vos querías. El arroz, la yerba, la harina o el azúcar venían en bolsas de 50 kilos y de allí la iba despachando. Las galletitas venían en latas con varios kilos y te la vendían de 100 gramos o lo que quisieras. El vino en damajuana había que llevar en qué ponerlo. Para comprar dulces o mermeladas también había que llevar el pote donde querías ponerlo.
El querosén, que por aquella época se usaba mucho, venía a granel y se ponía en unos tanques de 200 litros y de ahí se despachaba. También había que llevar el bidón donde ponerlo. Y el almacenero te envolvía todo en papel. Era un papel marrón de astraza, creo que se llamaba. El almacenero te daba todo envuelto en ese papel y vos lo ponías en la bolsa que habías llevado de tu casa. De toda la compra que hacías, solo se tiraba el papel de astraza. El papel se desintegra rápidamente en la naturaleza, por lo que no era un problema. Las botellas no eran descartables, eran todas de vidrio y te cobraban el envase, por lo que nadie las tiraba, porque valían plata. Luego esas botellas se lavaban en las embotelladoras y las volvían a usar. Sin saberlo, estábamos reciclando, palabra tan de moda en estos días. Hasta la leche venía en botella de vidrio, por lo que en esos tiempos ni bolsas de nylon ni botellas iban a la basura, porque no existían. Claro, yo sé que alguno dirá que éramos más atrasados. Hoy es todo más práctico. Hoy cuando terminás de tomar la botella la tirás a la basura y listo. Hoy no tenés que acordarte de llevar la bolsa ni de devolver los envases. Hoy vas al súper y compras todo ahí. Antes teníamos que ir al almacén, a la panadería, al kiosco, a la frutería, a la carnicería, a las fábricas de pasta, a la farmacia y algunos otros. Te llevaba más tiempo hacer los mandados, pero como te dije antes, como nuestras madres se ocupaban de las tareas de la casa, para ellas esto no era problema. Era una de las tareas que desempeñaban y lo hacían con gusto. Nosotros cuando éramos chicos disfrutábamos haciendo los mandados, como se les decía, y cuando éramos un poco más grandes nos dejaban ir a nosotros solos. Ahí ya nos sentíamos mayores. Pero ¿te diste cuenta que con esta diversidad de comercio que había antes, había mucho más gente trabajando? Vos sabés que en eso también aquel Uruguay era distinto al de estos días. Además, hay que tener en cuenta que todos esos negocios eran propiedad de gente que vivía aquí. No debían girar sus ganancias al extranjero, como pasa en estos días. No había multinacionales. Estas llegaron después para quedarse con nuestro mercado interno. Además, casi no se usaban elementos químicos para cosechar alimentos. Los agrotóxicos, los pesticidas y todas esas porquerías, por lo menos nadie hablaba de eso en aquellos tiempos. Creo que llegaron después. La comida que consumíamos era mucho más sana, primero porque no tenía ninguno de esos venenos que acabo de decirte. Pero además porque nuestras madres, al estar todo el día en la casa, ellas mismas cocinaban siempre comida casera y así alimentaban a toda la familia. Había también hombres que cocinaban y lo hacían muy bien. La comida chatarra no existía y la comida ya hecha, como se consume en abundancia por estos días, no había donde comprarlas. No había muchos comercios que la vendieran porque las costumbres de esa sociedad eran otras. Cada familia elaboraba sus propios alimentos. En algún momento de nuestra historia, alguien nos robó ese Uruguay. El Uruguay de nuestros abuelos, el Uruguay de trabajar duro y salir así adelante, el Uruguay de pensar en nuestras obligaciones y no de andar pidiendo por nuestros derechos. Cuando éramos la Suiza de América, la tacita del plata,
éramos el ejemplo para otros países. Algún día, sin que nos diéramos cuenta, nos robaron ese Uruguay. Es nuestra meta recuperarlo, volver a ser esa sociedad solidaria, sacrificada, rebelde. Yo sé que lo que te digo puede parecer una utopía, volver al pasado, pero ¿sabes? Déjame con mis cosas, déjame luchar por mi utopía. Para que la utopía se convierta en realidad. Para que la política social debe ser educación y trabajo para los más necesitados. Darle los medios para que mejoren su situación. Entregar dinero a cambio de nada no es una política social. Movimiento de los Comunes, lista 696. PERI, Partido Ecologista. Gente común y caminar, gente común para que la utopía se convierta en realidad. Para que la política social debe ser educación y trabajo para los más necesitados. Darle los medios para que mejoren su situación. Entregar dinero a cambio de nada no es una política social. Movimiento de los Comunes, lista 696. PERI, Partido Ecologista. gente común y caminar, gente común para Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del PERI, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política, todos los miércoles a las 10 de la mañana.